Ya con más de 100 programas nos hemos llevado muchas sorpresas dentro de lo que hemos presentado. Los músicos de los 70s, los jóvenes de los 70s, de verdad tuvieron una presencia muy importante dentro de lo que refiere a Guadalajara. Y muchos de ellos tenían el contacto con el rock como música de la juventud, aunque también hubo otras músicas que compartían, la música latinoamericana, la música mexicana, la música de Cuba, de estas personas. Pero mi sorpresa fue cuando obtuve la invitación de venir al legendario barrio de San Andrés a la presentación de un libro de un integrante del grupo Huautla que estuvieron en el programa. Y de verdad tengo la dicha, desde la edad que recuerdo, ser vecino de San Andrés. Muy comúnmente veníamos a Lulonche Rubén, a las fiestas patronales, y pues realmente era la orilla, el oriente de la ciudad de Guadalajara, donde podías ver también muchas casas de campo, como que se venía la gente acomodada el fin de semana aquí, y repito, y luego también musicalmente, culturalmente, en todo sentido, músicos de rock, músicos de baladas, muy representativos San Andrés. Pero lo que sí un día, mi hermano que ya falleció, que acostumbró mucho ir a Tijuana, un día llegó muy asombrado y me dijo: gordo, en Tijuana me preguntaron por una banda de jóvenes que se llamaban los Vikingos, los Cholos de Tijuana. Y mi hermano le dijo que sí, pues sabíamos de ellos, y inclusive llegamos a conocer gente así, y de palabra y de oído. Y Carlos Sepúlveda, del grupo Huautla, es el que presentó ese libro hace una semana aproximadamente aquí mismo. Dudas que tenía, con la simple plática y de las personas que leyeron, me di cuenta, y del valor y la veracidad que tiene. No es un panfleto, es una neta, es una realidad escrito por un joven de aquí del barrio de San Andrés. Entonces me sorprendió, me gustó mucho saber esto y oírlo, porque un ejemplo que di ese día, León Chávez Texeiro, músico del grupo La Piel, que posteriormente es un músico urbano en defensa de esos movimientos sociales tan importantes también en el DF. Él estuvo en el 2 de octubre del 68, y cierto tiempo se vino a vivir a Guadalajara para deshogarse de la gran capital. Y algo que él nos platicó, que una comisión del 2 de octubre, Tlatelolco, salieron a todo el país, y en Guadalajara, a la entrada de Guadalajara, los detuvieron y los regresaron. Ese sentimiento tenía León. Carlos lo dijo en su charla sobre la presentación de su libro. Es un placer, aquí tenemos su libro, es un placer de verdad, que un músico haya estado en nuestro programa con sus hermanos del grupo Huautla, pero que también participó en esto. Una lucha insuperable. Algún día León Chávez Texeiro, platicando aquí, hizo una observación y platicábamos mucho. Esa juventud con el rock fue como un delta, y que venían desde los movimientos anarquistas en Europa y se unieron, y resultó esto, veraz, muy neto y de mucho corazón, a San Andrés. Muchas gracias. Pues qué bueno que nos reencontramos, John Bean. Para mí también es un gran honor, que tú eres
tú eres la historia musical del rock en Guadalajara. Y mis respetos, porque no cualquiera, ¿verdad? Todas las referencias, esa frescura con que te mueves en el programa, pero en fin, fue obviamente una etapa que nosotros también compartimos, ¿no? Como grupo. 2 veces venimos a tocar acá para apoyar la lucha del Frente Estudiantil. Y en los meros tiempos de que estaba la cosa, la represión pesada, gruesa, ¿no? Pero la raza pues, se organiza, claro. Bien organizada, bien consciente. ¿Qué edad tenías cuando estás consciente de esto que estás escribiendo y comentando o que te llevó a eso? Ajá, fue en el 69, prácticamente en el 69, 68, 69, ¿no? Porque apoyamos el movimiento del 68, lo difundimos ahí en la Facultad de Comercio y Administración, y en toda esa área de lo que fue el Centro Universitario de Ciencias Sociales, ¿no? Y en ese contexto justamente de la música, del rock, ¿no? De la canción protesta, ¿no? De todo este ambiente festivo de jóvenes, ¿no? Mujeres y hombres, ¿no? Ahí no había distinción de clase social. En las movilizaciones de la Ciudad de México, tú veías a las pequebucitas, ¿no? Repartiendo el volante, haciendo la pinta y pasando el sombrerito, la cachucha para que la gente cooperara para los volantes, para comprar la pintura, para hacer las pintas. Era un ambiente festivo, precioso. Eso a mí me llenó, ¿no? ¿Cómo no? Y pues uno de joven, ¿no? Una potencialidad, una energía. Fíjate que algo simple, pero me acuerdo que un apoyo enorme a lo que estás manejando, aquellos aparatos que sacaban copias, que eran de mano. El mimeógrafo. Todos sus trabajos eran en mimeógrafo. Todo. Ahí en la casa de ustedes, en el barrio de Mezquitán, en la cochera, que ahora es librería, ahí tiene mi hermana, pero bueno, ahí yo me la pasaba. Y era manual, porque después ya salieron totalmente los eléctricos, ¿no? Pero primeramente fueron manuales. Y se salían miles y miles de volantes, ¿no? Y a una sola tinta, ¿no? La lucha que mencionas, como joven, ¿sentían cierto coraje, rabia o algo? ¿Qué era la inquietud ante el sistema? Pues era efectivamente un espacio, la música, para expresar nuestra inconformidad, ¿no? Nuestro repudio a la forma en que nos trataban los gobiernos priistas, decían, ¿no? No permitían, bueno, en los barrios no nos podíamos reunir después de las 8 de la noche, o si nos reuníamos ya pasaban las patrullas, te levantaban y multa administrativa, ¿no? O sea, en un ambiente pues en donde no había libertad después, la libertad de expresión estaba enterrada. Esa era una, totalmente. Y la otra, los malos manejos económicos en lo que siempre se estaba oprimiendo al país. Claro, así es, porque finalmente la política económica y la política social pues solamente favorecía a unos cuantos. Exactamente. Los que llegaban al poder, ¿no? Por las vías nada democráticas, obviamente, ¿no? Y menos en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Ahí la democracia era el chingadazo, el garrotazo, el cadenazo, la patada, la metralleta, la pistola, ¿no? Todo eso lo vivimos pues intensamente. Y cómo el poder del gobierno, del estado, del municipio, del ayuntamiento, ¿no? Les daban toda la impunidad para hacer sus fechorías, ¿no? Este barrio emblemático, ¿no? Que se llamó, era una Villa Mariano Escobedo, así llegaba el correo, es verdad. Sí. Villa Mariano Escobedo. Y aquí en esta plaza, más o menos por aquí, se reunían los compañeros. ¿Recuerdas apodos, nombres de tus cuates que se reunían? Pues se reunía aquí Arnulfo Prado Rosas, el compa, ¿no? El mismo
Pérez Mora, el Tenebras Pérez también. Mora, el Tenebras, muy conocido. Sí. Y como era gente que provenía del campo, ¿no? Entonces arribaron aquí eran zonas Huertos. de huertas. Sí, cómo no. Y traían toda la mentalidad del medio campesino, la fraternidad, la solidaridad, ¿no? Sí, totalmente. Toda una cultura ya Sí, sí, sí. de sus ancestros, sus padres, sus abuelos, ¿no? Y entonces aquí fue un punto que logró geográficamente establecer esos vínculos de hermanamiento, ¿no? Entre los propios jóvenes, ¿no? Y bueno, en el proceso se fue desarrollando. En aquellos tiempos las pandillas eran eso, ¿no? Pandillas que no permitían que alguien ajeno que no viviera ahí fuera a echar león con las muchachas, Uy, ¿no? cuidado de las morras, eso sí, también estaba grueso. Sí. Te metías y te ponían una putiza. Te ponían una joda, sí. Aquí ocurría lo mismo, ¿no? Total que San Andrés tiene esa peculiaridad, esa raíz histórica, ¿no? De fraternidad, de solidaridad, ¿no? Y bueno, pues aquí los jóvenes empezaron a leer. Ahorita acaba de decir algo importantísimo. Los jóvenes empezaron a leer. ¿Qué leían, Carlos? Bueno, el texto más leído o socorrido fue el libro de la madre de Máximo Gorki, ¿verdad? Porque ahí se reflejaba, ¿no? En Pavel, el personaje central de la novela de Gorki, de cómo este joven ofrecía su casa para que hubiera reuniones clandestinas, obviamente en secreto, porque estaban en el poder pues, toda esa generación de los zares, ¿no? La cúpula de los que controlaban, sí, totalmente, en Rusia, ¿no? El zarismo. Y entonces pues, la mamá empezó a sentirse no muy cómoda, digamos, ¿no? Oye, pero ¿por qué hacen las reuniones aquí, no? En fin, y finalmente el ambiente que se generaba en esas reuniones en la casa de la mamá de Pavel, de la madre, pues creó un ambiente fraterno, solidario, y eso para el caso de San Andrés era como que sí, adecuado, indicadísimo. Totalmente, ¿no? Totalmente aquí, ¿no? Órale. Entonces, esa era una de las lecturas que circulaban, ¿no? Que circulaban, y se creó un pequeño núcleo o un núcleo que promovía la lectura, ¿no? Había, por ejemplo, el compa era el más informado, les informaba cómo estaba la situación política, económica del país de Guadalajara, ¿no? Igual el Tenebras, les gustaba la lectura, pues, ¿no? Y ejemplificaban con estos textos, ¿no? Con ese texto, algo que era similar al ambiente del barrio aquí en San Andrés, ¿no? Entonces, y bueno, cuando entran de la primaria que está aquí, la Lázaro Cárdenas, el paso a la secundaria y luego a la preparatoria, pues es cuando empezaron los compañeros, bueno, no nada más aquí, sino de los que estudiábamos en las escuelas, a sufrir, ¿no? Toda esa actitud represiva, gangsteril, delincuencial de esa federación que nos tenía controlados, pero a base de... ¿Ya existía el FER, Carlos? No. Estás hablando de los principios y los ideales que forjaron para realizar el FER. ¿Existía la FEC? Sí, la FEC, fíjense, nació en 1949 bajo la sombra y el padrinazgo de la Dirección Federal de Seguridad. La Dirección Federal de Seguridad nace en 1942 durante el régimen represivo de Miguel Alemán Valdés. Totalmente. ¿Sí? O sea que todo un desgajamiento del sistema y traído aquí a la universidad, a las escuelas públicas, secundarias, prepas y facultades, ¿no? ¿Preparaban halconcitos? Claro, totalmente, porque, por ejemplo, los vendedores ambulantes aquí, como el compañero, ¿no?
que se ponían alrededor de la secundaria 1 a vender sus productos, ¿no? Necesitaban la autorización del comité directivo de la sociedad de alumnos de la secundaria. Sí. Y les cobraban plaza. Sí, Móchense con la lana y nos tienen que dar de tragar a todos los miembros pinches cabrones del comité directivo, ¿no? O sea, era un abuso, una prepotencia. Totalmente, ¿no? Y se supone que para los vendedores ambulantes es el ayuntamiento el que se hace cargo de dar esa autorización. No, pues ellos eran directamente, ¿no? Con ese conocimiento me imagino que surge las raíces de San Andrés. Hijos de clase trabajadora y gente campesina que tenía los tanates bien puestos, cabrón. Exacto. Al igual los morros. Los morritos, sí. Toda la cultura familiar ahí expresada en sus hijos, muy bien, las hijas, pero también las mujeres eran también muy participativas, ¿no? Sí. Y entonces empezaron a ingresar a las escuelas públicas y veían todo este ambiente hostil, bueno, represivo, gangsteril, y dijeron, no, pues aquí vamos a toparles a estos, ¿no? Y empezaron las primeras formas de participación. ¿Cuáles fueron las primeras formas, Carlos? Pues eso venía, octubre era el mes en que había los procesos electorales, ¿no? En todas las escuelas secundarias, la normal de Jalisco, artes plásticas, las preparatorias, ¿no? La vocacional y todas las facultades que había. Carlos, yo estudié en la normal, yo soy 78-82, pero era reconocida la normal también por su gente de lucha, yo recuerdo. ¿Tú estuviste en la de Jalisco? Sí. Pues fíjate, de ahí hubo germen de compañeras y compañeros maestros que se incorporaron acá a la lucha. A la lucha, sí, ¿cómo no? Sí, ahí pues Tita, la maestra Bertalilia Gutiérrez Campos, Tita de aquí del barrio, ¿no? Muchas compañeras y compañeros que también se titularon de maestros, ¿no? Y que ahí dieron la batalla en la normal de Jalisco, pues era muy famosa la normal, ¿no? Y la escuela anexa que había, recordarás, ¿no? Sí. Por ahí también pasaban generaciones, ¿no? Y bueno, entonces en el caminar, nosotros resistiendo en las escuelas, entonces se fue entrelazando, nos fuimos entrelazando con compañeros y compañeras y todo, igual ahí el conocimiento, y luego, pues principalmente acá, en San Andrés, el barrio, ya se les conocía como los vikingos, ¿no? Y entonces empezaron a venirse los compañeros de las distintas facultades, ¿no? Porque veían, no, aquí estos compas, ¿no? Y se empezó la organización barrial, al igual que al interior de las escuelas, ¿no? Entonces todo este proceso de los 60, ¿no? Viene el 68, eso hace también que podamos encontrarnos, ¿no? Y dar una batalla enfrentando a la mafia que nos controlaba, y repartíamos volantes, armábamos círculos de análisis, llevábamos un seguimiento de lo que publicaba la prensa. Sí, y no se escondían, iban con los volantes y las ayudas abiertos al centro, la colonia. Sí. Y nosotros decíamos, bueno, pues el artículo 9 de la Constitución nos da todo el derecho de manifestación. ¿Cómo que no? Eso era también lo que le daba un chingadazo al sistema, sus conocimientos, porque sabían. Claro. Eso que estás diciendo, los artículos de la Constitución. Sí. Porque acuérdate, en ese tiempo el aparato represivo, la policía, estaba llena, con todo respeto, no al policía, a la formación, de gente analfabeta que nomás la preparaban para dar chingadazos. Exactamente. La policía podrá hacer la misma, pero ahora vemos a los que estudiaron cuando ya los metieron a academias, etcétera. Sí. Pero en aquel tiempo el compadre del compadre era cuico, cabrón. Y no me digan los de San Pedro. No. Los rurales. Esos eran, pero cabrones. Más chuchos. Sí, exacto. Estaba la glorieta del Charro, donde estaba ahí la policía. Sí, los rurales. La rural, ¿no? Y esos eran carajos. Y luego, pues, luego
al paso del tiempo ya eran policía montada también, ¿no? Porque Sí, utilizaban sí. los caballos, ¿no? En fin, aquí es muy emblemático también porque empezamos a venir a reuniones para acá, de nuestros compañeros que tenían esa gran capacidad, digamos, como de liderazgo, pero por ser buenos estudiantes. Además, esa es una característica, buenos estudiantes y buenas estudiantas, compañeras, fíjate. Totalmente. Y tenían el aprecio de los maestros, ¿no? En las escuelas, ¿no? Porque no éramos así nomás aventados a ver qué, No estaban conscientes de la realidad. Éramos gente que nos gustaba estudiar y quien nos abrió, a mí en mi caso particular, que me abrió los ojos fue el movimiento del 68. Yo fui a participar en la marcha del 27 de agosto del 68, la marcha más, numéricamente más grande del movimiento. No, hombre, yo lo describo, tengo ahí un texto que luego quiero publicarlo. El 68 en la UDG. ¿Cómo se desarrolló? Yo tuve que ir a la Ciudad de México, un primo hermano que estudiaba en el Poli, nos vinculó, nos llevó a visitar allá. Y yo invité a mi hermano, nos fuimos en el tren de pasajeros. ¿Te acuerdas qué barato era? Bien barato. Nos bien encantaba a barato. Nosotros ir también al DF por el tren. Del tren, ¿no? Y aquí también voy a agregar musicalmente. Sí. En el rock también se manifestó, por ejemplo, a Vándaro, 71 también, que no esperaba, ¿no? Que sus carreritas de Televisa, ni madre se lo rebasó. Sí. Pero hay una pieza que inspira a muchos, que por ahí dicen que la famosa mentada madre fue con chingue a su madre, que no cante marihuana. No, fue chingue a su madre el que no cante, tenemos el poder. Una rola que ustedes lo sentían, porque sí llegaron a sentir el poder. Y luego el símbolo de la vez de la victoria. De la victoria. Fíjate. Sí. Que fue, digamos, como el correr de la historia después del festival de allá en Estados Unidos de, ¿cómo se llama? De Woodstock, ¿no? Sí, cómo no. Woodstock, cuando todo el movimiento hippie, pues, Totalmente, emergió claro. en repudio y en rechazo a la guerra de Vietnam. Estúpida guerra, ¿no? Pero bueno, los Vietcongs, los vietnamitas nos dieron un ejemplo de valor, de valentía, de convicción, cómo defendieron su tierra y cómo se derrotó al país más militarmente más poderoso del mundo, ¿no? Claro. Que les gestó ahí al interior de Estados Unidos este movimiento hippie en protesta y repudio, porque no querían ir, pues ¿cómo? Claro. Y los que más mandaban eran a nuestros carnalitos que se iban a trabajar allá, Totalmente. a los llamados pochos, les decía, totalmente, ¿no? Los aventaron Y por eran delante. los primeros. Sí, yo Y tuve entonces, dos primos que estuvieron en Vietnam y efectivamente. Ajá, eso nos lo platicaba un compañero precisamente que le decíamos el pocho. Él era de clase Acomodada. acomodada, ¿no? Iba y venía. Nos contaba que él había tenido un hijo con Angela Davis, ¿no? Nomás nos daba risa, ¿no? Ya. Pero bueno, él traía también la experiencia de allá, de la lucha antirracista, ¿no? Pues recordemos también los movimientos, las Panteras Negras. La Pantera Negra, sí. Sí, o sea, coincide. Mira, siempre he dicho, Carlos, si tú estás haciendo esta parte, Ajá. México nunca estuvo acéfalo culturalmente en los movimientos sociales. Claro que no. Las Panteras Negras, los movimientos de los anarquistas en Europa, etcétera, etcétera. Sí. Pero es que también, tú lo dices, se asimiló, cabrón. Sí. Hasta por ahí en la normal se dijo que algún día el maestro fulano llegaba, dejaba la fusca en el escritorio. Ah. También eran de esos ideales. Sí. Pues de hecho a mí, por ejemplo, cuando yo estaba cursando la secundaria y que nos trasquilaban, ¿no? Los Nos grajos. grajos Los grajos. para identificarnos que éramos de primer ingreso. Me dio clases de geografía Enrique Alfaro Anguiano, cuando él era grajo de leyes. Bien. Luego, en la vocacional, el Gorilón me dio clase de ciencias políticas. Famoso ¿Qué tal, Gorilón. El Gorilón, imagínense, ¿no? Yo tengo una anécdota y no sé si, porque había cuenteros, pero a mí me dijo un cabrón, Semería,
que el gorilón se bajaba los pantalones y a nalgazos hacía sentones, bajaba a los cabrones, que los ponía así como hincados, algo así. Digo, había mucho cuentero, Semería me lo platicó, Claro. pero sí eran muy cabrones, eso sí es cierto. Claro, sí. Y ahí en la vocacional, la clase de álgebra o matemáticas, ¿no?, nos lo empezó a dar el que era secretario general de la FEC, ingeniero Alberto Mora López. Mora López, lo Y recuerdo. entonces se fue a estudiar a Estados Unidos, pues algo para estar más acorde con toda esta cosa de las matemáticas, y lo suplió el Loco Chavarría. Loco Chavarría. ¿Qué tal? Que iba a ir enfundado con su pistolota a darnos clases de álgebra. Pero sí, llegaba acompañado, eran 3 vehículos, en aquel tiempo eran bochos. Sí. El de adelante, que era su cobertura, el de atrás su respaldo, y el de en medio donde venía él. Llegaba él al estacionamiento de la vocacional, se bajaban primero los de adelante, pero ya con metralleta en mano. Y luego él y luego los de atrás. Y lo acompañaban. Nosotros teníamos la clase en la parte de arriba, ¿no? Lo acompañaban a que recogiera su lista de asistencia. Y se quedaban allá afuera, unos abajo y otros acá, esperándolos. Y aquel empistolado, ¿no?, acá, enseñándonos según eso matemáticas, ¿no? Y era ingeniero, el ingeniero, el Loco Chavarría, ¿no? ¿Y en qué años empieza la inquietud de crear ese frente? Pues de hecho fue el caminar, ¿no? El caminar, cuando yo salgo de la vocacional, ingreso a la Facultad de Comercio y Administración en el 67, entonces me vinculo con los compañeros de ambas carreras, Contador Público y Administración de Empresas, que tenían un ateneo cultural, gente estudiosa, Sí, gente muy capaz, sí. declamación, había concursos de oratoria, ¿no? Y actividades poéticas, de música, teatro, ¿no? En fin, y era pues gente muy, muy preparada, pues, ¿no? Y muy Totalmente. querida en la facultad por los maestros, el mismo director que había en ese entonces, Florentino Macías, un gran contador público, muy afín a nosotros, ¿no? Sí. Y bueno, ahí había músicos en la facultad, ahí estudiaban la gente de la fachada de piedra, Fíjate. ahí creo que estudió, no me acuerdo si alguien del 39.4, pero a Enrique Sánchez yo lo conocí ahí en la vocacional, porque él estaba en segundo año cuando yo estaba en primero. Órale. Y salía a cantar en los intermedios entre clase y clase, Órale. aquella vieja canción de la película Perro Mundo Más. Pero lo cantaba en inglés, bien chingón. Y el güiro lo acompañaba en la guitarra. Órale. Fíjate, ¿no? Qué chingón. Ese ambiente tan bonito así, ¿no? Exacto. Y yo nomás así guachando las pisadas y todo, llegaba a la casa y órale, ya sabía, mi papá me había enseñado a tocar guitarra, Órale. líricamente, ¿no? Y yo ya llegaba y ensayaba. Y luego el compa que fue de los que formaron la revolución de Emiliano Zapata, era el bajista Carlos Valle, unos compañeros de salón. Órale. Voy a todo dar y veía que yo le ponía interés y decía, a ver, toca la guitarra, tocayo. Y la agarré, yo le aprendí el rasgueo, y luego acá en la mano, así, ¿no? Cómo pisar, ¿no? Dice, oye, no, tocayo, dice, pues, te invito allá a que ensayemos allá en Chapalita, pero pues imagínense, uno proletario, que va a hacer uno con los burguesitos, decía. Y el movimiento fue creciendo, Carlos, desarrollando. ¿Y qué otros barrios alternos a ustedes como San Andrés con esa visión? Pues aquí muy cercano a Nalco, San Onofre, ¿sí? San Juan Bosco, San Felipe Neri, luego acá para la Colombia Morelos, que le decían, Colombia. La del Fresno, nosotros allá en el barrio de Mezquitán, que tenemos nuestro núcleo también, ¿no? Chapalita también, y luego ahí en el Parque Revolución también había otro grupo que se juntaba ahí, sí. En fin, pues total que éramos más de 30 barrios, ¿no?
más de 30 barrios y todos, unos estudiando en secundaria, otros en prepa, otros en facultad, pero ya había ese ambiente fraterno, solidario y reuniones y a pues, analizar la situación que prevalecía al interior de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y todos estos atropellos, estas tropelías que cometían con nosotros, ¿no? A nosotros, allí en la secundaria no llegaban así cínicamente, llegaban ya bien alcoholizados para curársela y teníamos que salir de uno por uno y órale, la lana, cabrones, ¿no? O los libros, o los suéteres, bueno, hasta los zapatos, no manchen, pantalones, todo, bajaban adentro del salón de clase. Toda la impunidad había y por haber. Entonces, eso fue generando también un espíritu de repudio, de rechazo, ¿no? Pero sobre todo, ese enlace que se empezó a hacer barrialmente y en los centros escolares, eso fue generando el preámbulo, ¿no? 68 fue lo que abrió también más, ¿no? Esa solidaridad, ese hermanamiento. Y bueno, pues así arribamos en el 69 y luego ya estaba en tránsito todo este proceso de organización, ¿no? En función de plantearse la lucha por la democracia en la Universidad de Guadalajara. Y la primera acción fue la toma de la Casa del Estudiante el 23 de septiembre de 1970, allí pegado al templo de Aranzazú. De Aranzazú en la esquina, casi una torrecita, centro, ¿no? Algo así como... Sí, uh-huh. Y ahí fue la primera acción que se llevó a cabo, y órale, a sacar a los miembros canceriles de la FEC, ¿no? Esa casa la regaló Lázaro Cárdenas del Río para que fuera una casa del estudiante, porque habían impulsado todo el proceso para que se fundaran las escuelas normales rurales. Sí. Se había reformado el artículo 3º de la Constitución y se le daba el carácter de educación pública, laica, y gratuita y socialista. Eso. Aquí con los derechairos de Jalisco, imagínense, ¿no? ¿Cómo, no? Se opusieron los que después fueron los tecos, la autónoma, sí, los grupos de ultraderecha, ¿no? La FEMACO, en fin. ¿Tú consideras que la gente más abierta y atenta a esto, que se inclinó en el buen sentido, fue el DF, ¿no? De gente con la mentalidad ya de socialismo y ese rollo, ¿no? Sí, claro. Recordemos que el 68, un año antes, en la Universidad Nicolaita de San Nicolás de Hidalgo, en Michoacán, se había dado una lucha donde pedían la renuncia del rector y llevaron a cabo la Marcha por la Libertad, que recorrió varios estados para arribar allá. Y compañeros nuestros de acá de distintas facultades, por ejemplo, y miembros del Partido Comunista, se incorporaron a esta Marcha por la Libertad, ¿no? Y se constituye la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos, la CENET, que jugó un papel muy importante en el movimiento del 68 al siguiente año. Para esto también ya había habido una lucha en Sonora, donde también intervino el ejército y aplacó el movimiento. Aparte de acá en Morelia, mandaron a los paracaidistas, ¿no? Y estaban descolgándose y tomaron la Universidad Nicolaita de San Miguel de Hidalgo. Y en fin, esos son antecedentes previos a los del 68, pero irrumpe el 68 a nivel mundial, solamente en México. Y el FER, o sea, yo vi en la lona que tenías 3 fotografías de personas que pertenecieron al FER, aquí a la espalda el día de la presentación del libro. Sí, claro. ¿Quiénes eran los que están ahí? Están ahí, obviamente, Tenebras, ¿no? Enrique Guillermo Pérez Mora, está nuestro compañero Juan Manuel Rodríguez Moreno el Clark, que era estudiante de la facultad de la carrera de Administración de Empresas, ¿no? Uh-huh. En la Facultad de Comercio y Administración. Está el compañero Arnulfo Prado Rosas, el compa. Uh-huh. Está el compañero también, el Tom de Analco. El Tom de Analco. Un guerrero también, ¿no? Y entonces, los principales dirigentes digamos, que aparecían públicamente en estas colonias, ¿no? Proletarias,
son los que tuvieron más, porque había una discusión, un análisis que se hacía de la universidad también, ¿no? A ver, el por qué, en qué condiciones nos tenían, cómo estaba el asunto de los maestros, los planes de estudio, ¿no? ¿Qué onda con el presupuesto público de la universidad? O sea, se hizo un análisis de cada escuela hacía su propio diagnóstico, ¿no? La característica común era la asfixia, no había espacio democrático, ¿no? Entonces eso fue generando y articulando y se fue preparando justamente la acción del 23 de septiembre de 1970 con la toma de la Casa del Estudiante del FESO. Ese fue el primer eslabón, ¿sí? Se toma, se desaloja estos pandilleros, porque ya traficaban con droga y todo este rollo, ¿no? Y entonces se les desaloja, se elabora el pliego petitorio, se llama a formar el comité coordinador y ya con el nombre de Frente Estudiantil Revolucionario. La prensa obviamente de eso no dio a conocer nada. Exacto. Lo presentó como una bronca entre estudiantes, ¿no? Nada más, ¿no? Porque bueno, tenían la consigna a nivel federal de que había que sofocar a como diera lugar ese movimiento, ¿no? Se decide ir a dar a conocer la situación y el porqué de la lucha, ya como Frente Estudiantil Revolucionario. Se empezó acá por la escuela vocacional, luego ingeniería, se llegó al Politécnico. Estando en el mitin llegan las hordas armadas y a disparar a mansalva, matan a 2 compañeros nuestros, a un vendedor de cocos, cae herido el presidente de la FEC, Fernando Medina Lua, que había sido presidente de la Facultad de Comercio y Administración, y era conocido de nuestros compañeros de CAR y todo. Él nunca tuvo actitudes violentas, pero como respondía a los intereses de la mafia y del poder, no, hombre, lo obligaron y ahí pues hubo decenas de heridos, compañeros, ¿no? Y al mismo presidente de la FEC, nuestros compañeros lo levantaron, lo echaron a una camioneta y lo llevaron a la clínica de ahí de Avenida España, a la central quirúrgica, y ahí lo dejaron, porque ni sus propios testaferros lo hicieron, ¿no? Total, murió al mes, ¿no? Y desde ese día, del 29, se vino la represión, dan la orden para derrumbar la Casa del Estudiante, el ejército. Sí, recuerdo. Y los compañeros que estaban ahí custodiando la Casa del Estudiante, 11, los detienen y los golpean y se los llevan a la penal, culpándolos de los hechos del 29 de septiembre, cuando ellos ni siquiera habían estado ahí en el Politécnico, ¿no? Pero bueno, todo lo maquinaban a su antojo. Pues obviamente los ministerios públicos, los secretarios de los ministerios, todos tenían la orden de que a esos muchachos de la FEC, ¿no? Que tenían como lema por la divulgación de la cultura, y no se les hiciera nada, ¿no? Y entonces, pues ahí fue. Algo que yo recuerdo, Carlos, es que hablaban de la lucha los de la FEC, esto y el otro, pero lo que luego me preguntaba, terminaban con diputaciones, o sea, Tonatiuh, todo lo que recuerdo así, terminaban en el sistema. No, claro, eran parte por del eso sistema. Decías, pues, ahora con tu presentación del libro me doy cuenta y considero, o sea, entendí más claro eso. Sí, porque ellos estaban adheridos como Federación de Estudiantes de Guadalajara a la Confederación de Jóvenes Mexicanos. Claro que era una organización nacional, pero controlada por los gobiernos priistas, Totalmente. En manos. Totalmente. Y ese era el trampolín político para brincar a una diputación, a un cargo público. Ahí está el caso del paranoico de Carlos Ramírez Lade, ¿no? Que era el jefe de la mafia, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Jalisco, ¿no? Y después Enrique Zambrano Villa también fue delegado del IMSS. Sí. Puros brincolines, ¿no? Así. Y si no, pues alguna diputación, alguna regiduría, ¿no? Sí, así era. Yo me acuerdo todavía de eso. Sí, y entonces eran utilizados por el Estado para controlar al estudiantado de la Universidad de Guadalajara, y a su vez ellos
aprovechaban para estar ahí. ¿Te acuerdas su pinche palabra que utilizaron todos ellos siempre? Propaganda subversiva. Sí. Aquí estuvo Gustavo Díaz Ordaz cuando el movimiento del 68 vino a inaugurar la escuela de agricultura para los belenes. Sí. ¿No? Digo, allá para, ¿cómo se llama ahí? Bueno, allá. Y fue cuando aquel famoso discurso, lo dijo aquí en Guadalajara, 2 de agosto, aquí está mi mano tendida, ¿no? Y los compitas del movimiento del 68 le dijeron, pues que le hagan la prueba de la parafina, cabrón. Sí. Sí, bueno. Y entonces le organizaron todo un acto para recibirlo con bombos y platillos. Los de la CROC, los de la CTM, los de la FEDSE, los de la CNC, los de la CNOP, los del CENTE, los de las cúpulas corruptas, ¿no? Ganseriles también, del movimiento sindical y campesino y todo, ¿no? Era un control total, pues, ¿no? Y le dan un recibimiento. Ese día que vino, yo me fui al centro de Guadalajara, pues, para ver qué onda, ¿no? Pues, claro, acarreaban a la gente, ¿no? Ahí en Juárez, que era la principal, y 16 de septiembre de alcalde, ahí lo recibieron, pasaban, ¿no? Habían dicho que ese día había sufrido un atentado a Gustavo Díaz Ordaz aquí en Guadalajara, pero de eso nunca dijeron nada. Por primera vez un atentado, claro, salió ileso el cabrón, ¿no? Pero ese ya era el segundo atentado que había sufrido, pero no le había pasado nada. Entonces, es cuando les entregan el edificio que estaba ahí a espaldas de la Escuela Normal de Jalisco. El edificio que llevaba el nombre de Hermenegildo Romo García. Sí, ¿no? Sí. Y ya desde entonces se enterraban ahí a gente. Sí. ¿No? Sí. Y ahora se andan espantando por lo de acá que descubren en el municipio de Teuchitlán. Eso ya lo practicaban desde antes, ¿no? Detenían a compañeros, abajo tenían cárceles en ese edificio, ¿no? Ahí torturaban a compañeros nuestros. Los golpeaban, los torturaban, los amenazaban y luego ya los entregaban al servicio secreto o a la policía judicial para que los enjuiciaran y los metieran a la penal de Oblatos, ¿no? En fin, pero todo eso lo vivimos, pues, ¿no? Entonces, ¿nace el FER en qué año? El 23 de septiembre de 1970, en la azotea de ahí de la Casa del Estudiante. Se forma el comité coordinador con la representación de los compañeros más representativos. Ajá. Y ahí empieza. Se hace el mitin en el Poli y luego ya viene la represión más fuerte. Aquí era un estado de sitio, este barrio. Exactamente. Luego de eso. Y no nada más varios barrios donde ya tenían identificada gente, ¿no? Sí, todos los compañeros los más identificaban y luego los hinchaban, ¿no? Sí, O sea, sí. Y no solamente era el servicio secreto, era el servicio secreto, la policía judicial y el ejército mexicano. ¿Verdad? Porque les dieron cargos al famoso Cepelaguas, ¿no? Era de los servicios de inteligencia del ejército, imagínense toda la impunidad, y les daban, órale, aquí está. En un acto que hubo, les entregó relojes de oro, Díaz Ordaz, Enrique Alfaro Anguiano, el papá del pelón del naranja, el papá. y Volkswagen del año, armas y obviamente mota y cocaína para tener contentitos a sus chamaquitos, ¿no? Sí, no, todo el poder y la impunidad en manos de estos criminales, ¿no? Y ya, el FER ya tuvimos que entrar a otra etapa frente a la ofensiva represiva, pues a formar los comités clandestinos de autodefensa armada. Tenía que ser clandestino, totalmente. Sí. Y aún en ese ambiente, pues era que, como reseñabas hace rato, los mimígrafos tuvieron un papel muy importante. Importantísimo, yo lo recuerdo. Aquí muchas compañeritas del barrio de San Andrés hacían la actividad de repartir el volante. Sí. ¿Verdad? Y hacer pintas también salían en las noches. Sí, los papeles que pegaban. Yo me acuerdo una que decía: México está oprimido, y lo de PRIS resaltaba
oprimido. Sí. Yo recuerdo eso. Aquella pinta que yo reseño en el libro de toda esta ofensiva represiva, entonces se quedó de que había que pintar en los caminos del transporte urbano FEG, con así luego el signo de más, FEG más PRI igual a caca. Recorrieron los camiones toda la ciudad, pues eran las líneas que había, ¿no? Centro, colonias, servicios y transporte, etcétera. Yo me acuerdo de una pinta en Oblato, le estaba diciendo a Pepe, Ajá. Con las tripas de los policías vamos a ahorcar a los políticos. Así es, sí. Y entonces, como este movimiento despertó también a nivel nacional e internacional, los compañeros, ¿no? Y entonces empezaron los primeros contactos con grupos armados del país, etcétera, y que después, en ese caminar, confluyó aquel 14-15 de marzo del 73, la fundación de la Liga Comunista aquí en Guadalajara. De ahí el nombre, ¿no? El inicio del FER lo toman para la Liga, 23 de septiembre. Y más bien se tomó porque la fecha del 23 de septiembre de 1965 fue el asalto al cuartel en Ciudad Madera, Chihuahua. El 23 de septiembre. Entonces se toma ese hecho histórico para darle el nombre, ¿no? Liga Comunista, 23 de septiembre. Y claro, coincide igual con la toma de la Casa del Estudiante, ¿no? Sí. Y que allá ese día se funda el Frente Estudiantil Revolucionario. O sea, históricamente hay esas ligas, ¿no? Sí, entonces ya fue otro caminar también, porque ya de alguna manera el Frente Estudiantil Revolucionario en el camino pues se transforma en guerrilla urbana. Pero qué guerrilla urbana. Sabían ustedes bien a lo que se enfrentaban, ¿verdad, sí, Carlos? Sabían bien, ¿no? Sí. El riesgo de perder la vida. Pues claro, por eso los comités clandestinos de autodefensa armada, esas eran las pintas en las esquinas de los barrios, ¿no? Y le platicaba a Pepe que hasta los principios de los 80 empezó a haber pintas con spray. Con spray. Que los trajeron de USA, y yo me acuerdo que los usaron para 10 años del 2 de octubre, no se olvida, algo así. Exacto. Y antes eran brochazos. Era chapopote. Mira, un compañero del barrio de Mezquitán, salíamos en la bicicleta, de aquellas, y traían la parrilla atrás, ¿no? Y ya traíamos el chapopote y traíamos las brochas, y a pintar en los camiones así. Uno para echar aguas, que no pasara alguna patrulla, ¿no? 2, 3, se armaban las brigaditas, ¿no? Y ahora le echaban el pitazo, ¿no? Otros utilizaban motos, ¿no? Porque era más fácil escapar en moto. Pero con brocha. Sí, recuerdo, yo las llegaba a ver. Y era una actividad también intensa, porque en estas colonias había varias brigadas. Y a un solo, en una sola acción, aparecía Guadalajara y los camiones pintados por donde quiera. Sí. Y eso pues generaba una idea de la capacidad de organización que se tenía, ¿no? Ya después, cuando ya pasamos del mimeógrafo manual al eléctrico, fue porque se hizo una expropiación de los Gestetner, la marca Gestetner. Órale. Había un lugar donde los vendían, pues se hizo el operativo, pero el primero se hizo en la secundaria 1, cuando lo ubicaron acá en Talpita, la 1, la secundaria, y ahí acaban de adquirir mimeógrafos nuevos, ¿no? Y se hizo todo un operativo muy chingón, y tranquilamente, sin ningún tiro por delante, la operación estuvo al puro pelo, y ahí se expropiaron esos mimeógrafos, ¿no? Entre otras acciones, ¿no? Por ejemplo, una embotelladora de refrescos también, ¿no? ¿Cuál embotelladora era? Haga. Abelardo García Arbelino. Estaba García ahí Arce. Estaba por Avenida España, ¿no? Sí. Estaba. Y luego los choferes, cuando llevaban su liquidación y llegaban a algún lugar donde los concentraban, ¿no? Y entonces había compas que hacían la labor de estar viendo, se juntaban mucha lana, miles y miles. Pues ahí también un operativo chingón también, órale.
para la causa, ¿no? Sí, esa era esa era la causa, para la Sí, causa. es para la causa, ese era Sí, el lema. como el lema. Sí, exacto. sí, para la causa. Exactamente, sí. Sí, entonces, ya aquí pues ya era más difícil reunirnos. Sí nos reuníamos eventualmente, pues, pero bajo estrictas medidas de seguridad. Sentían la presión. Sí, porque andaban, aquí llegaron a vivir como habitantes de esta colonia, agentes del servicio secreto y de la policía judicial, ¿no? Entonces, Sí, es cierto. se daban cuenta luego cuando había una reunión, por ejemplo, pues ahí andaban merodeando, pero también acá había un dispositivo de aguas, ¿no? En bicicletas o en motocicletas que avisaban, ahorita no salgan, dejan que se vayan y todo, ¿no? Y había gente, yo me venía con unos compañeros de Zapopan, pasaban por mí ahí a avenida, lo que era antes la avenida Munguía y Ávila Camacho, y ya nos traían para acá y luego de regreso me dejaban por allá, ¿no? O sea, de distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara nos reuníamos, ¿no? Y precisamente, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos, bien. Igual. Y bueno, eso fue creciendo, hasta que se funda pues la Liga Comunista y ya adquiere otro carácter también, ¿no? Sí. También. Pero ¿por qué se funda la Liga aquí? Pues porque había capacidad organizativa. Sí, y algo que mencionas considero muy importante, estudio. Mucho, tuvo que ver eso, mucho. Eran muy preparados. Yo me acuerdo que esos pinches greñudos, flacos, calavéricos de guaraches, y con el maletín y el socialismo y eso, y bien truchas los cabrones. Muy truchas. Sí. Pues acá se escondía. Fíjate, se llegó a tanta creatividad que empezó a emerger, a surgir, que por ejemplo había como cajitas donde se guardaban libros, ¿no? Pero esa en forma de libro, adentro estaba la fusta, que se cargaba como libro. O sea, mucha creatividad, mucho ingenio. Carlos, libros que recuerdes que les decían, ahí te vale esto. Bueno, yo en lo particular, en la célula que tenemos ahí en el barrio Mezquitán, ¿qué leíamos? Porque la cosa era, como era una guerra prácticamente, ¿no? ¿Qué leíamos? La guerra de la pulga. Leíamos los escritos militares de Mao Zedong, el diario del Che en Bolivia, los tupamaros, las actas tupamaras. Es que había una emergencia de grupos armados en América Latina. Bueno, de hecho, desde las Panteras Negras, ¿no? Con Angela Davis y todo este rollo, ¿no? También allá también se organizaron como guerrilla, sí. e hicieron acciones, ¿no? Sí. Y entonces eran, digamos, como las lecturas de cajón. Exacto. Aparte de la madre. En el buen sentido, como obligadas. Como obligadas, exactamente, ¿no? Y luego hacíamos análisis de lo que publicaban los periódicos, El Sol de Guadalajara, el Informador, el Heraldo, ¿no? Y ver las noticias de Televisa, ¿no? Que siempre tuvo línea. Sí, ahí veíamos, pues el que llevaba la batuta era Jacobo Zabludovsky, ¿no? Totalmente. Que era lo que más se veía, en fin. Entonces, las lecturas eran de ese carácter, ¿no? Nosotros no, que yo recuerdo en esa etapa, no le entramos al estudio del Capital, ¿no? Entonces, tú leías el Capital y dices, oye, pues es tan chino para entender, ¿no? Está para puro intelecto. Claro, sí leíamos la revista ¿Por qué? La revista Por esto, ¿no? Que estaba pues de nuestro lado, ¿no? Sí. Porque fue cuando publicaron que salió la guerrilla de Genaro Vázquez allá en Guerrero. Lucio Cabañas, ¿no? Sí, y maestros, rurales. Sí, rurales, exactamente, ¿no? Y entonces ese era el tipo de lecturas. Y luego ya cada quien, como en lo particular, pues a lo mejor leían otras cosas, pero lo básico y lo clásico era eso, ¿no? Bueno, la revista siempre, que había buenos articulistas. ¿Cómo no? Semanario. Inclusive, pues recordemos
los agachados, los supermachos, o sea, don Perpetuo, o sea, todo ese rollo, o sea, era una crítica social también. Sí, además cuando saca Ríos, el de Marx para principiantes, Cuba para principiantes, ¿no? Porque también leíamos a Chanov, ¿no? Y a, Sí, y a Secuba Loyan, ¿no? Sí. A Memín Pingüí. Como no, era clásico. Pero bueno. Las chavas, lágrimas y risas. Lágrimas y risas, ¿no? Susi. Y luego, pues en aquel tiempo las tardeadas, que también era un espacio de convivencia, ¿no? Y de intercambio, ¿no? En el caso nuestro, que fue la experiencia del Huautla. Sí. Fíjense, aquí agrego algo que pues lo he comentado. Dentro del mundo de los jamaiquinos, el reggae, Bob Dylan, hicieron piezas en las cuales mandaban mensajes que les llaman subliminales, pero yo no los considero bueno, pero mandaban mensajes a la juventud. Por ejemplo, un jamaiquino comentó a la esposa de León Chávez Teixeiro, a Flippy, que trabajaban unos jamaiquinos y que se la pasaban curándosela, ¿no? De todo lo que hacían, que por ejemplo se los ponían, ¿sabes por qué los negros tenemos las palmas y los pies blancos? ¿Por qué? Porque cuando nos pintaron, nos pusieron contra la pared, cabrón. Entonces, y por ejemplo, el Buffalo Soldier de Bob Marley es el buff, aquí como el jalón de la mota, el buff. Bob Dylan lo hizo en Mr. Tambourine Man, y en Guadalajara, Jalisco, lo hizo Alfonso Guerrero Sánchez Toncho, con una pieza bien dedicada y pensada con ese sentido, Tommy Lis, que por hace poco alguien escribió que Tommy Toncho por Tome de Dijú es la pendejada más grande que he oído recientemente. No escribió el guerrillero que nos quiere libertad y que no. Tommy Lis, Tomás Lizárraga. Así es, el Tom de Analco. El Tom de Analco, y luego, por ejemplo, yo me acuerdo que Toto decía, sí, la Liz se extrañará. Y Toto, ¿qué será la Liz? La mota, cabrón. Todo. Pero fue ese sentido de que no fue abierta, fue muy bien elaborado por Toncho. Tommy Lis. Toncho Pilatos participó en la toma de la Casa del Estudiante. Fíjate. Eso casi nadie lo sabe, pues, ¿no? Dato muy importante, ¿eh? Sí. Ahora, ya que estamos en eso, ¿qué te causa nacimiento de este material? Pues, después de tantos años de escribir, ¿no? Esta parte que yo reseño aquí, tengo otro material que se refiere a cómo, qué hicimos en el 68 como estudiantes, ¿no? 68 en la ODG. Y luego, cuando como Frente Estudiantil Revolucionario, había una vertiente de ligarnos a las luchas de la clase trabajadora. Ya empezamos a participar como FER en las movilizaciones de los compañeros del movimiento sindical ferrocarrilero de la sección 10 aquí en Jalisco, que encabezaba Demetrio Vallejo Martínez. Y luego aquella encomienda que nos dieron para ir con los compañeros del Comité de Defensa Popular de Zamora. ¿Sí? Apoyaron a una mujer que sus hermanos le querían arrebatar sus tierras. Y fuimos a acompañarlos a cosechar el jitomate. Llegaron los judiciales de allá con sus M1 y los compañeros del comité dijeron, pues aquí vienen en nuestro apoyo los compañeros del Frente Estudiantil Revolucionario de Guadalajara. Inmediatamente se comunicaron con sus jefes y les dieron la orden de retirarse de ahí, porque ahí andaban los feroces. Y pues bueno, una acción de solidaridad. Y nos empezamos a vincular con sectores de trabajadores de la industria embotelladora, con los ferrocarrileros, en fin. Eso también, León Chávez Teixeiro, cuando pertenecía al grupo La Piel, iban a las vecindades de la Ciudad de México, sacaban a la gente y eso hacían también. Mensajes de que, pues acuérdense que si algo recordamos del DF, yo recuerdo es
tomaron las vecindades y aquello rollo que legal que ya no te daban, depositaban la renta, ahí se dio en México. Ahí empieza eso también. Sí, se congelaban las rentas y se depositaban en un juzgado y ya te hacías de tu vivienda. Sí. Entonces, el proceso legal corría, pero hasta ahí. Sí, entonces, ¿qué satisfacción te da esto? Y me da más satisfacción porque convoqué a compañeros que aquí escriben parte de su testimonio de cómo se incorporaron a la lucha, al FER, ¿no? Eso fue, para mí, es la mayor riqueza del libro. Totalmente, es una riqueza. Una riqueza porque... Totalmente. Es un homenaje a nuestros camaradas caídos en la lucha, ¿no? Una lucha justa, democrática, legal, pues, ¿no? Pero que los trancazos hicieron que se radicalizara el movimiento, ¿no? Pero sobre todo esa parte, ¿no? Y son compañeros que yo aprecio mucho, ¿no? Bueno, algunos ya murieron, como el Clark, como el Guaymas, que va a cumplir 3 años que se nos murió, ¿no? Y gente muy valiosa, pues, el mismo Tenebras, el compa, ¿no? En fin, y pues que estemos aquí sentaditos al lado de este kiosco histórico. No estaba aquí antes el kiosco, estaba más hacia allá. Más al centro. Al centro, ¿no? Pero luego aquí en este antimonumento, ¿no? Muy representativo, histórico de la lucha, que nuestros camaradas de aquí del barrio de San Andrés cayeron o están desaparecidos, ¿no? En homenaje a ellos, ¿no? Fue muy emblemática esta plaza y este barrio, pues, ¿no? Esta gente, ¿no? Que en memoria de ellos, pues aquí está, un primer momento de... Un antecedente de esto. Un antecedente, sí. Y qué bueno que estamos a más de 50 años de estos movimientos. Claro. Y miren, y todavía hay gente que está rescatando esto. Porque esto no va a parar en el sentido de que nos vamos a ir y esto va a quedar. Sí. Y esto va a servir. Y así como el Jombin, maestro de 30 y tantos años que ya estoy jubilado, en los últimos libros que tuvimos de ciencias sociales, que me daban para los chavitos de 6º grado, que me gustaba mucho trabajar con ellos, para que ustedes saben que cada etapa de la vida es drástica, la de enfrentarse desde el niño que ya empiezan las responsabilidades en el kinder, bla, bla, bla. En este sentido es la importancia de todos estos movimientos y de ustedes, porque, repito, en los libros de primaria ya aparece Rita, la niña de las tribus urbanas, una chavita punk. Se habla del santo, que eso era meramente popular, del pueblo. Claro. Se habla de la maldita vecindad. Y posteriormente ya se habla del 2 de octubre en algunos libros. Entonces, algún día la educación, los libros de la educación van a hablar abiertamente de estos jóvenes del barrio de San Andrés. Eso es un hecho, ya no vamos a estar. Por eso Sesiones está haciendo algo, porque nuestros músicos también tuvieron esa parte de la lucha. Yo tuve en la secundaria, una secundaria nocturna, que yo no quería entrar a la 10 porque si ya te reprimían en la casa por la greña, todavía en la escuela más y que la ropa. Bueno, pero abrí una secundaria en Cantarranas y tuvimos un maestro guerrillero. Y tuvimos muchos estudiantes de medicina, de psicología, de la normal, que era muy diferente dar clases como estudiante que como ya maestro muchas veces. Entonces, te despertaban la inquietud, te decían, muy formativo, y de verdad te felicito, Carlos, que a estas alturas realices este material, que se presente donde se presentó, en el barrio de San Andrés, ante ese puño, esa izquierda. Qué interesante es poder haber hecho un programa, y es el primero que Sesiones de Rock and Roll con Jombin lo hace, dedicado a Carlos y sus hermanos, primeramente como Grupo Huautla, y ver sabido que fue parte del movimiento estudiantil, el FER. Carlos,
el sistema acaba con el FER. Bueno, se da paso a 3 organizaciones armadas: la Liga Comunista, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo y la Unión del Pueblo. Cada quien agarró su camino, pero el mayor número de compañeros a la Liga, ¿no? Prácticamente. Y en el camino, pues ahí, como proveníamos de la misma raíz, ¿no? Del FER, que fue el germen, digamos, que generó todo estos 3 procesos, pues en el caminar ahí teníamos vínculos, algunos, buenas relaciones con los compañeros de las otras organizaciones, ¿no? Se nos acaba de morir Alfredo Campaña López, uno de los principales dirigentes de las FRAP, ¿no? Que estuvieron exiliados allá en Cuba, ¿no? Y así han muerto por enfermedades, y los que cayeron en la lucha, ¿no? Entonces, en homenaje a ellos es también recuperar esa historia, y más pues que se han publicado. Hay en YouTube, les recomendamos que vean el programa clandestino del canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Son 13 episodios o capítulos, ¿no? De 20 y tantos minutos. Ahí nos entrevistan a varios compañeros y compañeras, ¿no? Luego hay otros videos que se llaman Buscando a los Vikingos, ¿no? De una asociación civil que se llama Documotora. Luego los Vikingos FER, y luego otros pues que se han hecho. Ya de hecho hay varios documentales de esos youtuberos que se dedican a ir a los barrios, ¿no? Y que varios han hecho documentales de aquí del barrio, que es el barrio San Andrés, por la fama, claro. histórico, ¿no? Y qué bueno que ya la tecnología empieza a generar estas posibilidades de elaborar documentales, ¿no? O entrevistas, ¿no? Es muy importante, y en donde queda ahí las imágenes y las historias, ¿no? Para no olvidar, ¿no? Y de hecho con esto, en el colectivo al que yo pertenezco, que se llama Memoria y Resistencia, Francisco Mercado Espinosa, que es uno de los 6 fugados, pero que desde entonces está desaparecido político, ¿ya? Y así, muchos compañeros. Hay unos murales que invitamos a quienes nos vean y nos escuchen, que se pintaron aquí en San Andrés, que hay que conocerlos, ¿no? Perfecto. 3 murales que lo hicieron 3 excelentes grafiteros, no, pero chido, chingones los compas, ¿no? Órale. Y ahí quedan de manifiesto. Y allá en Analco está el cuarto. ¿Es donde está el dedicado al Tom de Analco? Ahí está el Tom. Se restituyó todo el mural. Ahora, sí, se empezó a descarapelarse. Clark, luego está Miguel Topete y está el compañero Wenceslao. Los 4 que fueron. Aquí por Javier Mina también había uno entre estas esquinas. Ahí está todavía, sí. Pero esos se empezaron a deteriorar, los volvieron a repintar, pero ahí quedan, ahí están, sí, también ahí todavía, está, ¿no? Y los más recientes son estos. Aquí por esta Chamizal, como a 3 cuadras, donde está el Centro Cultural San Andrés, ahí está un pequeño también mural donde está la compañera Tita, está el Tenebras y está el compa, ¿no? Y está el árbol que se cayó de acá de la plaza. Ahí está pintado, ¿no? Como parte del escenario. ¿Te acuerdas que Tita tenía un restaurante, su mamá, en la calzada Independencia? Su tía. Ya, Tita. Sí. Ay, tía Tita, ¿te acuerdas? Sí. Y lo más curioso, ahí iban los del servicio secreto a comer, sí, a desayunar. Sí. Acuérdense que el John B es hijo del servicio secreto. Por eso te dabas cuenta de todo y yo decía, ay, apá. En esta plaza vinimos una ocasión con carteristas. Mi padre me dijo bollo, mi padre me decía bollo. Agarra las llaves del bollo y vamos. Vinieron a reportarse con mi papá. Y a mí hasta me dieron una moneda antigua, tenga mi gordito. Y eran unos personajes que parecían los maleantes de Pedro Infante de las películas de blanco y negro. Así de sombrero y todo ese rollo. Sí. Y te dabas cuenta y pues yo sí pues algo te decía, pues está mal. Porque teniendo mi maestro guerrillero y todo ese rollo, ese día amanecieron 3 asesinados en la Guadalajara. Uno, el maestro no me acuerdo, pero fue en un desagüe de Tonalá, en la explanada del auditorio Benito Juárez, que estaba abandonado, y no me acuerdo cuál otro. Fueron 3 torturados,
Y una compa del salón se hizo amiga del maestro y dijo que porque también ya se estaban convirtiendo aprovechando la lucha para hacer otras cosas como asaltar bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Y parece que no les gustó, y bueno, pero bueno. Carlos, algo que quieras comentar sobre tu trabajo, el cariño, el aprecio a lo que estás haciendo, a tu comunidad tan importante y tan legendaria, San Andrés. Yo creo que es importante que adquieran el libro, lo lean, lo compartan, ¿no? Porque son historias que no se conocen, ¿no? Exacto. Y de jóvenes, pues, ¿no? Que emprendimos un camino, ¿no? Como decía, un largo e insinuoso camino, título de aquella canción de... Sí, cómo no. ¿Verdad? Y qué bueno, nos mantenemos en la lucha, bien. Qué bueno. No a las afores, el robo del siglo para nuestros recursos pensionarios, ¿no? Yo sigo ahí en esto y vamos a seguir escribiendo y vamos a seguir. De hecho, ya tenemos una idea de que compañeros logremos fundar una editorial independiente. Tenemos un mecanismo con compañeros de la Ciudad de México que tienen imprenta, participaron en el movimiento 68, mantenemos un vínculo, una relación, pero con el ánimo de publicar más libros, más testimonios, ¿no? Que la gente conozca ese pasado histórico, ¿no? Que no muere, sino recuperarlo, reivindicarlo y que sirva pues para las futuras generaciones, ¿no? En esta coyuntura que estamos viviendo en el país, ¿no? Pero que es muy importante, porque imagínense, esto cuando lo íbamos a poder hacer en la calle, jamás ni pensado, ¿no? Nunca. Hoy lo estamos haciendo y pues invitarlos a todos. Aquí sí. A San Andrés, aquí que vengan a conocer el monumento, que lean a quién está dedicado este antimonumento, ¿no? Y aquí regularmente promovemos conversatorios, ¿no? Ya sea rememorando el aniversario de algún compañero que cayó en la lucha, y lo hacemos aquí del otro lado del kiosco. El kiosco a un lado. Bien. Tenemos ya, hay compañeras que le hallan a la cuestión tecnológica, traen las bocinas, traen la pantallita, ¿no? Y luego ponemos las mantas, ¿no? Las lonas, rememorando a nuestros compañeros, una buena escenografía, en fin. Qué bueno, qué bueno. Es parte de la labor. Agradecemos infinitamente y con mucho cariño, y es un orgullo. Creo que Pepe está de acuerdo, lo veo que está moviendo su cabeza que sí. Tener y conocer todavía un personaje de aquellos movimientos tan importantes dentro de la cultura en Guadalajara y del país. Jóvenes que no estaban de acuerdo con lo que se estaba viviendo, pero hicieron lo que tenían que hacer, y esto es algo que no se va a olvidar, como el 2 de octubre, no se va a olvidar. Así es. Y va a ser por toda la eternidad. Y de esos jóvenes que lucharon y se enfrentaron al sistema. Y todavía hay quien lo manifiesta en una forma muy espectacular, que es la letra. Carlos, muchas gracias, te agradezco. Claro, compañeros. Y que siga esto, hasta el último suspiro.